abrigo del volcán, te damos la bienvenida. Esto es Al Pie del Misti, el programa que respira Arequipa, producido en Campus Radio Comunicación UNSA. Muy buenas tardes, amigos de Al Pie del Misti. Nuevamente estamos con ustedes en una nueva edición del programa. Hoy estamos martes 12 de noviembre y les damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Al Pie del Misti. El día de hoy arrancamos con una importante entrevista, por supuesto. Hablamos sobre el impacto que tienen las heridas emocionales cuando somos niños en nuestra vida adulta. Y precisamente para hablar sobre este tema, ya nos encontramos en cabina con Danaí Palosa Beibarreda. Ella es bachiller en psicología, facilitadora de talleres y programas educativos, orientadora y consejera en habilidades sociales. Vamos a precisamente conversar sobre este importante tema para que puedan conocer más al respecto y poder también hacer sus preguntas o dudas a través de la transmisión en vivo. Recuerden que salimos a través de, por supuesto, Campus Radio Comunicación en Facebook y también en Seno FM en nuestra página web. Bien, muchísimas gracias por estar aquí, señorita Anaí. Muchísimas gracias. Bienvenida. Listo, muchas gracias también por la invitación. Contenta de acompañarte el día de hoy y que podamos conversar acerca de este tema que probablemente a muchas personas les va a ayudar o inclusive se van a sentir identificados, ¿no? Precisamente hablando sobre este aspecto emocional que en muchas ocasiones desde niños nos afecta hasta en lo que es la adultez. Si es que nos podría comentar algo sobre estas heridas emocionales y cómo es que se definen en el contexto de nuestra infancia. Bueno, hay que tomar en cuenta, hay que partir desde entender que cuando nosotros somos niños y niñas, somos como un contenedor, venimos como un contenedor vacío, el cual a medida que vayamos desarrollándonos, creciendo, viviendo diferentes experiencias, se va a ir llenando de diferentes creencias que luego pues van a impactar en cómo seamos de adultos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cuando éramos niños o niñas recibimos aprobación por parte de nuestra familia, recibimos comprensión, afecto, reconocimiento, porque eso es algo muy importante. Quizás quienes tienen contacto con niños y niñas pequeños, sean hijos, sobrinos, primos, pero tengan ese contacto, van a notar que cuando hacen un dibujito o algo nuevo, siempre buscan la aprobación de papá, mamá o un adulto significativo que esté cerca, ¿no? Entonces, esto es muy importante también para ellos, el reconocimiento, si han recibido pues una retroalimentación o una crítica sin comparaciones, todo ello. Entonces esto va a, por ejemplo, impactar en su autoestima, en las creencias que tengan de sí mismos, del mundo y también en cómo se perciban, ¿no? La validación que ellos vean de sí. Y también cómo van a enfrentar diferentes circunstancias. Si por el contrario, este pequeño contenedor, esta analogía que hacía, lo llenamos los adultos en la vida de estos pequeños de pues comparaciones, de insultos, de falta de afecto, de inseguridad, ¿no? De reacciones que como niños y niñas o como un adulto, lo que necesitaría ese niño o niña es que haya una congruencia entre la reacción, entre la reacción y entre lo que puede haber pasado y la reacción, ¿no? Si es que no hay una constancia en este tipo de reacciones por parte del adulto, le va a crear inseguridad. Entonces, si este contenedor lo llenamos de este tipo de experiencias, pues vamos a ver que va a impactar en su autoestima, teniendo una autoestima que no es saludable
o una visión de sí mismos, creencias que también pues van a ser quizás oscuras en el mundo o muy pesimistas o muy negativas. Entonces por eso es muy importante qué hacemos con nuestros niños y niñas durante todo su crecimiento, ¿no? Hay inclusive aspectos que quizás no los vemos tan significativos, pero para un niño sí, ¿no? Quizás como papás y mamás siempre nos hemos esforzado, pero por ahí hubo algo que ese niño o niña necesitaba y pues va a impactar. Quizás para alguien no fue tan significativo el hecho de que un día mamá o papá se retrase a recogerlos del colegio y sean los últimos en irse y no pasa nada, pero para otros niños y niñas sí. Probablemente sea algo que impacte mucho y luego tenga miedo, ¿no? Y cuando vea que se demora un poquito más, empieza como que a afectarle. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Todo lo que pasa en nuestra infancia va a tener un impacto en cómo vamos a desarrollarnos, las creencias, la autoestima o inclusive cómo vamos a enfrentar situaciones difíciles cuando ya seamos jóvenes o adultos. Se ha escuchado bastante también desde pequeños el hecho de que, claro, ese contacto con los padres de familia que no están muy presentes en la infancia, en el sentido de que, por ejemplo, se presentan veces en las que tenemos actuaciones, qué sé yo, y eso también es algo que lo recuerdan mucho hasta cuando son adultos. Entonces existe ese comentario, ¿no? De que no me fue a ver de repente o solamente fue la mamá, solamente ve el papá y desde niño pues vemos que otros niños están con los dos papás juntos, entonces eso también termina por marcarte bastante hasta la etapa de la adultez. Claro, pero es importante mucho la comunicación, porque si bien hay muchas circunstancias o actitudes, comportamientos que vamos a tener, no van a ser pues buscando el malestar o dañar a estos niños y niñas, pero sí es importante comunicarnos, ¿no? Y siempre evaluar cómo es nuestro rol de papás o de adultos que estemos cercanos, porque no solamente impacta a papá y mamá, sino también si yo soy, por ejemplo, una tía que está muy presente en la vida de este pequeño, también lo que yo haga, mi comportamiento también va a impactar en él o en ella. Entonces es importante la comunicación, el hecho de que vean o de que si se sucedió alguno de estos eventos, conversarlo, ¿no? ¿Cómo es que se siente? Porque como repito, habrá algunos niños que sí pueda afectarles, habrá otros niños que no tendrán mayor problema. Entonces, esta comunicación va a ayudar a eso, justamente. A ver de qué manera está impactando y poder guiar y orientar y ver qué percepción se está llevando ese niño. Muchas veces cuando hay, por ejemplo, casos de violencia o inclusive casos en los que papá y mamá no están muy presentes, ¿no? En la vida de estos niños y niñas, o los tratan de una manera no tan asertiva o incluso llegan a una conducta agresiva, ¿no? El niño, por la capacidad que tiene a nivel neuronal y también por un tema del desarrollo, no va a asumir que, por ejemplo, si mamá lo gritó por haber hecho caer una cuchara, es porque quizás mamá está estresada o tiene problemas para gestionar sus emociones. No lo va a asumir así, ¿no? Va a asumir que fue porque tiene la culpa. Y si este tipo de reacciones son reiterativas, entonces cree que es un niño malo o que se merece lo que le está pasando. Y cuando crece se ve esa dificultad para poder sentirse merecedor de cosas, o el hecho de que de gestionar sus propias emociones, o siempre tender o construir la creencia de que todo lo malo que pasa es por su culpa, ¿no? Entonces, si tengo una pareja que es, por ejemplo, violenta o una relación tóxica, es por mi culpa o hasta yo me lo merezco, por eso me quedo ahí. Entonces, por eso, por ejemplo, este tipo de circunstancias es importante prestarles atención y conversar, ¿no? De qué forma, como les decía, les afecta o no. Si realmente sí, puede ser que sí, el que no haya ido a la actuación, el que me haya demorado en llegar, sí lo esté afectando, y en la medida de lo posible conversarlo y evitar quizás que vuelva a darse. O quizás no, y decirle, bueno, hijo, siempre recuerda que igual, aunque no tengas problemas, fue por esta circunstancia, ¿no? Igual lo vamos a evitar. El tema de la comparación también entre hermanos, ese clásico comentario que también se escucha, esto también podría ser, digamos, considerado como una herida emocional, el hecho de que te digan, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué eres así? O sea, siempre el hecho de estar educando pero con recriminaciones en lugar de lograrlo hacer de manera asertiva, por ejemplo. Sí, es algo que debemos evitar, ¿no? Quizás por el tipo de crianza que hemos tenido muchas veces papá y mamá, y tampoco se trata de quizás
echarles la culpa a ellos de todo lo malo que somos ahora, no, porque también recordemos que como papás y mamás han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que tuvieron, ¿no? No podemos pedirle quizás a mi mamá que sea muy amorosa si quizás su mamá tampoco lo fue, o que converse conmigo si su mamá no lo fue, ¿no? Si no es consciente, no lo puede cambiar. Nosotros que estamos en otra generación quizás, o como papás y mamás que nos cuestionemos, sea la edad que tengamos, pero a veces es un poco más, se ve más en padres y madres jóvenes, pero quizás soy un mamá adulto y un papá o mamá adulto y lo puedo hacer, pero si me cuestiono puedo cambiar esto. Entonces, por este tipo de crianza se ha visto mucho la educación en cuanto a la culpa, a la comparación, ¿no? Mira cómo tal persona es esto y cómo no, y todo ello. Y esto me recuerda a un ejemplo que ponía una psicóloga que trabaja mucho el tema de autoestima, ¿no? Y cómo impacta. De una situación en la que una niña practicaba cierto deporte y estaba muy emocionada porque su papá, quien era para ella era muy muy importante, siempre estaba de viaje y no podía participar o no podía verla cuando ella tenía alguna presentación en este deporte, ¿no? Hasta que finalmente logra coincidir el tiempo y estaba muy emocionada, quería que su papá la viera, que su papá se sienta quizás orgullosa, en esa aceptación, esa aprobación. Y luego de que pasa su presentación, todo le pregunta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo hice? Entusiasmada por ver esa aprobación, por recibir esa aprobación. Pues de lo que le hizo estuvo muy bien, ¿no? Pero tu compañerita, la de colita, me gustó mucho cómo lo hizo. Entonces, esto impactó en ella. Y ya no solamente se esfuerza por hacerlo porque le gusta, por pasarla bien, ¿no? Porque a veces hay en un deporte o algo, es algo que a nosotros nos gusta y lo hacemos por ello, sino era siempre tratar de igualarse a ella, ¿no? Porque para ella marcó el hecho de quizás para mi papá no soy suficiente, tengo que ser como tal persona para que sí me acepte, me reconozca. Entonces, esto nos da pues nos pone como que en evidencia eso, ¿no? Lo importante que es no comparar, entender que cada persona tiene un proceso diferente y como niños y niñas, hijos e hijas también. Puede que mi hijo haya aprendido a caminar, a hablar o a ser muy ordenado, muy responsable de una manera diferente y quizás a mi otro hijo le cueste más. Entonces, simplemente no es que uno sea más capaz o no, o etcétera, sino a lo que se refiere es que quizás pues cada persona es diferente, experiencias, así tengan la misma crianza, las experiencias, inclusive el tipo de temperamento con el que nacemos, y todo ello va a influir en que también ese proceso pueda ser diferente. Entonces sí, es muy importante evitar esto, porque todos esos comentarios que recibimos cuando somos niñas y niños van a ser externos, pero con el tiempo, si nos lo repiten tanto, ese lenguaje externo se convierte en nuestro lenguaje interno. Entonces ya no va a ser mi mamá o mi papá o un adulto o alguien importante en mi vida que me diga quizás no eres suficiente o porque no lo hiciste bien o porque eres torpe, sino ya voy a ser yo misma o yo mismo que me lo diga, y cada vez ante una circunstancia difícil me dirá, es que eres torpe, pues no puedes hacerlo, ¿no? Cuando en realidad eso no ayuda, porque este diálogo negativo impacta en la emoción y también impacta en el comportamiento, llevándonos a comportamientos que no sean tan positivos o que sin querer pues reafirmen lo que decimos, pero no porque lo seamos, sino porque nos autosaboteamos muchas veces, ¿no? Y es como si yo pienso, tengo una presentación en la universidad, es muy importante, yo digo, no, es que yo soy muy torpe, es que no puedo memorizar, y cuando pasa digo, no, es que me voy a olvidar algo ahí, pasa y me olvido, pero no es porque yo tenga esa tendencia a olvidarme siempre o no soy capaz. Lo que pasa es que pues mi cerebro se ha programado de esa manera, ¿no? Me lo han repetido tanto que me lo llego a creer y mi cerebro quiere que de alguna manera o me lleva a tener diferentes comportamientos que hacen que se cumplan, ¿no? Como esa profecía autocumplida que dicen, en el que me fue mal, pero no porque yo no pueda, no sea capaz, sino porque fueron tantos los nervios y tanta seguridad, entre comillas, que tengo de que no lo voy a hacer bien, que yo solita hice que pues no salga así, ¿no? Hablábamos también hace un momento sobre las experiencias. Ahora, ¿qué pasa cuando esta falta de atención o esta ausencia de los padres, que claro, se puede dar de vez en cuando, no tan frecuentemente, pero en cuanto a la experiencia de abandono en este caso, que ya sea mucho más frecuente y hasta, digamos, no van a las actuaciones o no están presentes en los momentos más importantes de sus hijos, tal vez sea también el tema de rechazo o tal vez maltrato en esta etapa de la infancia?
¿cómo pueden influir en las relaciones interpersonales de un adulto? Porque también hay ciertas creencias en las que, claro, como usted lo indicaba, ¿no? Nos la memorizamos tanto que al final el cerebro termina por creérselo y eso pues termina también afectando en la etapa adulta. Sí, es importante aquí, por ejemplo, resaltar qué podemos también entender por abandono, ¿no? No solamente quizás el abandono, cuando escuchamos esta palabra, puede significarnos que no le doy las necesidades básicas como darles de comer o educación, ¿no? O no estoy totalmente ausente del hogar. No necesariamente. Puede que haya un niño o una niña viva en abandono teniendo a los papás cercas o presentes en la casa. Entonces, hay que entender eso también, ¿no? Quizás yo soy un papá o una mamá que está todo el día en la casa, pero me la paso haciendo otras actividades o lo que se ve mucho ahora, ¿no? En redes sociales, en el teléfono, en la computadora, y no atiendo sus necesidades, no solo desde las físicas, que es la alimentación, el cuidado, pero también las otras necesidades como el juego, el afecto. Para un niño o una niña es muy importante el jugar. Eso es algo básico en su vida, o sea, un niño puede aprender muchísimas cosas solo con el juego. Si hacemos un juego organizado, sistemático, el niño y la niña aprende. Entonces, por eso es tan importante y vemos tan seguido que el niño o niña nos pida, ¿no? Hay que jugar, porque eso le ayuda en su desarrollo de la creatividad, de la psicomotricidad, etcétera. Entonces, a veces estamos en casa, pero no estamos, porque estamos en otras actividades o haciendo cosas de la casa o en redes. Y también esto de alguna manera puede llegar a ser un abandono, ¿no? Por eso hasta para que el niño no moleste, ¿no? La típica de ya, bueno, le damos el celular, de repente creemos que no está llorando por el tema de falta de atención, sino creemos que es por tema de está haciendo un berrinche, entonces cometemos ese error también de exponerlo, a veces hasta a muy temprana edad, a esto de la tecnología también. Sí, y es importante tener en cuenta que la recomendación que siempre nos hacen es que por lo menos los 2 primeros años no se les exponga pantallas bajo ninguna circunstancia. Pantallas incluye celulares, tablets, televisión inclusive, ¿no? Computadoras. Porque esto sí se ha visto, hay investigaciones en las que se ve cada vez más que tiene un impacto en el desarrollo de su cerebro. Por ejemplo, de la atención, de la frustración, limita el desarrollo de la creatividad, ¿no? Entonces, es importante esto y la recomendación que si hay papás o mamás por ahí que nos escuchan de niños muy pequeños, evitemos las pantallas antes de los 2 años. Y luego que sea pues siempre con supervisión del contenido que consumen y también del tiempo al que están expuestos. Entonces, viendo esto, este abandono se puede dar de esa manera. Por eso es importante que veamos nuestro rol como papá, qué estamos haciendo, ¿no? De qué necesidades tiene mi hijo o mi hija. Sabemos y entendemos también que por el tipo de estilos de vida que llevamos ahora, a veces tenemos que trabajar ambos en la casa y a veces hay trabajos que no permiten que estemos también mucho tiempo en casa, sino tenemos que estar saliendo, ¿no? Pero aún así siempre estar al tanto de estos niños y niñas, preguntarles cómo están, ver qué contenido consumen, qué tipo de amistades tienen, cómo se sienten, observar mucho su comportamiento. Un niño y una niña, a diferencia de un adulto, no puede decirnos quizás estoy estresado, estoy triste, ¿no? Estoy molesto, no lo van a expresar como nosotros, pero sí en sus conductas uno aprende y puede ir viendo qué conductas desarrolla cuando está enojado o cuando está bajo mucha presión o se siente abrumado. Entonces aquí es muy importante estar muy atentos a esto y prestar atención, ¿no? Conversar con ellos. El hecho de involucrarnos mucho en este tema, ¿no? Inclusive en el colegio también, no solo es dejarlo y decir, bueno, ya él hará sus cosas, sino hacer este seguimiento, porque esto sí impacta tanto en el tema de sus relaciones, de cómo se va a vincular, pero también en el tema, por ejemplo, de la autoestima, ¿no? Y eso también influye, por ejemplo, en cómo elige a la pareja, en qué tipo de relaciones tiene, tanto de pareja como amicales, si se envuelve en relaciones tóxicas o no, si sabe poner límites, o es lo contrario, ¿no? No sabe cómo decir que no, y fue porque de niño pues tuvo un entorno donde era muy autoritario, donde no lo escuchaban, y eso es también muy importante escuchar. Venimos de esta crianza autoritaria, de esa crianza en la que lo que decía papá y mamá se hacía, ¿no? Y no podíamos cuestionarlo. Ahora tampoco se trata de dejar que el niño o la niña haga lo que desee sin poner límites, pero sí escucharlo siempre, ¿no? Y enseñarles a tomar decisiones desde pequeñitos, desde la ropa que se van a poner. Obviamente un niño o una niña de
4 o 5 años o 3, Todavía no va a decidir solos. en la comida, ¿no? Obviamente siempre decidirá comer quizás pizza, helado, salchipapa, no sé. Aquí nosotros tendremos que negociar y decir, ok, mira, puedes comer, hay estas dos opciones, ¿no? O comes este guisito de verduras o este caldito, no lo sé, ya. En eso puede elegir. Pero, por ejemplo, en la ropa, que es algo más sencillo, también, ¿no? Viendo el clima, quizás yo darle opciones. Mira, hay estas 3 opciones, puedes elegir. Y vamos guiando esa toma de decisiones. Porque, ¿qué pasa cuando no hay? Desde niños, vemos luego de adultos esas personas que consultan 1, 3, 4 veces con todos qué tienen que hacer porque no se sienten en la capacidad de decidir, ¿no? O que ellos puedan elegir bien. Sienten que no tienen esa capacidad y por eso siempre están dependiendo de que alguien decida por ellos. Entonces, en estas cosas mínimas que vemos, ya estamos entrenando a nuestros hijos e hijas a cómo van a ser también cuando sean adultos. Muy bien, bueno, no sin antes, para poder finalizar la entrevista, le damos las gracias por haber acompañado esta parte pues del programa el día de hoy, de este importante tema, también conversando sobre esas heridas emocionales que al final nos terminan marcando hasta la etapa de lo que es la adultez. Y ya para casi finalizar, es que nos podría dar algunas recomendaciones para tal vez personas que no se dan pues cuenta y sobre todo también cometen el error de ignorar estas heridas emocionales que finalmente son arrastradas desde su infancia, desde esta etapa, y también cuáles son las señales que alguien puede identificar para poder indicar que una persona no ha sanado correctamente ciertas heridas del pasado, ¿no? No, muchas veces vamos a ver como adultos que también hacemos berrinches. Por ejemplo, cuando alguien se pasa a nuestro sitio y gritamos y insultamos, ¿no? Eso es un tipo de berrinche en un adulto. Y es porque quizás no hay una gestión de emociones, o cuando, no sé, por ahí no hay lo que queremos en un lugar y también, ¿no? Alzamos la voz o decimos ya no quiero nada. Eso también son un tipo de berrinches, por así decirlo, que tenemos los adultos. Y esto es un indicativo que quizás no hemos sanado esa parte, ¿no? Siempre yo las invito a las personas a que evalúen cómo son sus reacciones, cómo se sienten bien, cómo gestionan este tipo de circunstancias, ¿no? O cómo elijo a mis parejas. O sea, desde nuestro lado adulto, ¿cómo haría si alguien, por ejemplo, se pasa la fila? Estoy haciendo fila, estoy esperando a mi turno y alguien se pasa. ¿Cómo reaccionaría un adulto? Hablando, ¿no? Negociando, preguntando por qué te pasas, ¿no? Diciendo, por favor, estamos en fila, hay que respetarlo, ¿no? Esa es la reacción de un adulto. Pero ¿cómo reaccionaría un niño? Gritando y quizás insultando, ¿no? Desbordándose. Entonces, si nosotros observamos que nuestras reacciones muchas veces, o las de alguien, son más como las de un niño, si es una persona adulta, que como la de un adulto que le correspondería, eso puede ser un indicativo, ¿no? En este caso, de la gestión de emociones. Si, por ejemplo, yo necesito siempre la validación de alguien, que alguien esté a mi lado, que no puedo tomar decisiones, también hay algo que resolver ahí. Porque lo normal es que a esta adulta sí podamos tomar nuestras decisiones, o los podamos poner límites y decir no quiero esto, o sí, podamos estar en pareja, pero también estar sin pareja y no tener esa necesidad excesiva de que alguien esté a mi lado. Entonces, todo esto son como pequeñas señales que nos dicen hay que atenderlo. Y hay situaciones que podemos solucionarlo solos o solas, pero también hay situaciones que serán recomendables ir a un profesional, ¿no? A algún experto que nos pueda brindar esta información o estas herramientas. Así como si quizás tú estás mal de la muela, milagritos, y ¿qué haces? Tú quizás te la puedas curar sola, ¿no? Si tienes que sacártela, quizás te la podrías sacar. Te va a doler, se te puede infectar, va a ser más complicado, quizás lo puedas hacer. Pero ¿no sería más fácil que vayas a un dentista, que el dentista tiene las herramientas, la experiencia, el material, para que esto sea con menos dolor, sin riesgo de una infección, la recuperación sea rápida, inclusive gastes menos dinero, ¿no? Y menos tiempo. Entonces, claro, es igual con nuestra salud mental. ¿Hay cosas que los podemos arreglar solos? Sí. Pero nos va a costar más tiempo, más dolor, más dinero. Pero si vamos con un profesional podemos ahorrar todo esto, porque tiene ese conocimiento, experiencia, herramientas que van a ayudarnos justamente a que el proceso sea menos en menos tiempo y menos doloroso, y podamos ir cerrando esto, ¿no? Y finalmente, si hay algo que nos molesta, hay que atenderlo. Si hay algo que yo siento que
digo, no, esto siempre se repite o me incomoda, entonces significa que hay que atenderlo y no por eso estamos enfermos, locos, como muchas veces En el lo momento, vemos. porque a veces Exacto. acumula y vamos acumulando y al final explotamos. Ajá, es así como, ahora, como hablaba de los dientes, cuando te duele un poquito no vamos, pero cuando ya está intocable el diente recién vamos y ya es difícil porque hay que sacarlo, quizás ya no solo es una curación, sino hay que sacarlo, matar el nervio, más complicado. Igual es en nuestra salud mental. Si no lo hacemos a tiempo, cuando recién tenemos ese pequeño malestar, pues si se va creciendo puede ser mucho más difícil después, ¿no? Entonces, siempre estemos atentos y atentas a esto. Si tenemos niños y niñas cerca también, seamos de alguna manera cuidadosos. Ahora hay mucho contenido sobre, por ejemplo, crianza respetuosa, que no es no poner límites, sino poner los límites, pero desde esa visión que son niños y niñas, no adultos como nosotros. Entonces, podemos revisarlo por ahí y esto también nos va a ayudar a evitar estas heridas y si es que en mi caso yo ya identifico esto, buscar ayuda y poder pues sanarlo para que finalmente tenga una salud integral, ¿no? Tanto física como a nivel de la salud mental. Perfecto, ahora sí ya casi para, bueno, ya finalizar esta entrevista el día de hoy, por favor, ¿dónde podríamos contactarla? ¿A través de qué números para poder seguir hablando de este y otros temas muy importantes, tanto para nuestros pequeños o adolescentes también, que esto los impacta bastante? Bueno, si desean más contenido sobre cómo poder trabajar el tema de esto, pueden visitar diferentes redes, ¿no? Ahí, o inclusive los invito a que puedan seguir a una psicóloga que es Silvia Congost. Ella da mucho material sobre autoestima y relaciones y les puede ayudar muchísimo. Yo próximamente ya también tendré mis redes sociales propias, ya las estaré compartiendo para darles más información acerca de relaciones, de autoestima y también puedan seguir aprendiendo más las personas, ¿no? De forma sencilla, pero que les pueda ayudar en el desarrollo de su vida. Perfecto, entonces amigos de Al Pie del Misti, siendo actualmente la 1:11 de la tarde, de esta forma finalizamos ya nuestra entrevista el día de hoy para poder continuar así con la programación aquí en Al Pie del Misti. Estuvimos con Danae Palo hablando sobre por supuesto, estas barreras y también impacto de las heridas emocionales desde la infancia que llegan a impactarnos hasta lo que es la etapa adulta. Bien, ahora sí vamos a dar pase en cabina con nuestro compañero Piero para poder seguir con mayor información en el programa. Sí, muchas gracias por el pase, Milagros. Efectivamente, esta ha sido una entrevista más que fructífera con la señorita Danae Palo Barreda acerca pues de la salud mental, un tema que es poco conocido, poco valorado por los distintos ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Es cada vez más recurrente la falta de psicólogos, por poner un caso en instituciones educativas. Por ley debería haber uno, sin embargo, este uno no se da abasto, no deberían haber cada vez más y más especializados de cara a ayudar pues a las personas, ¿no? Bien, vamos a continuar y damos paso al segmento del noticiero de Al Pie del Misti. Bien, este es el noticiero de Al Pie del Misti. Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar arrancando un dato a propósito de la entrevista reciente, ¿no? Y es que aquí una de mis fuentes me informa, ¿no?, que solo el 2% de colegios en el país cumple con esta ley de que tienen que contar con un psicólogo en su plantel. Una realidad bastante dura, cruda y sobre todo dolorosa, ¿no? Arrancando con el tema noticioso, ya una de las noticias más importantes pues del día tiene que ver con esta suspensión que se vienen dando en el marco del paro programado para el día de mañana, miércoles 13 de noviembre, ¿no? Esto a raíz pues de unos gremios del transporte público que han indicado que van a paralizar sus actividades en modo de protesta pues por la realidad que se vive actualmente. Es así que el día de ayer el gobierno regional de Arequipa emitió un comunicado al respecto. Vamos a conocerlo en la siguiente. Esto es lo que pasa al pie del Misti. Suspenden clases. Este lunes 11 de noviembre, en horas de la mañana, un sector del gremio Transporte Público anunció la paralización de sus actividades. Esto motivó al gobierno regional de Arequipa a emitir un comunicado anunciando la suspensión de labores educativas para el día miércoles 13 de noviembre, señalando que esto se justifica con el artículo número 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. Dicho artículo explica que toda persona tiene derecho a la vida, integridad e identidad
moral, física y psíquica. El anuncio también dijo que este día debe recuperarse y se debe comunicar cuándo será la fecha en la que se dé esta recuperación. Además, explicó que esta suspensión es con carácter de obligatoriedad y se debe respetar por todos los colegios. Las UGELs realizarán un seguimiento activo a fin de verificar que se cumpla la disposición de dicha orden emitida por el gobierno regional. Esto pasó al pie del Misti. Bien, esa ha sido la información con respecto a el tema de la suspensión de labores académicas para los colegios en Arequipa, ¿no? A continuación tenemos información calentita y es que Ángel está en directo desde el Consejo Regional para informar sobre, al parecer, una regidora pues que se está oponiendo a una consejera que se está oponiendo a esta suspensión de labores. Ángel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Te escuchamos. Tenemos más información en directo, amigos de Campus Radio Comunicación, en su programa Al Pie del Misti. Como sabrán, se había decretado pues la suspensión de labores aquí también en Arequipa a propósito de las marchas, ¿no?, que se habían programado para el 13, 14 y 15 de este mes en el marco pues de lo que es el APEC en Lima, ¿no? Diversos gremios se habían entonces convocado a nivel nacional para participar en diversas movilizaciones para manifestar su voz de protesta en contra de la inseguridad ciudadana y diversos pedidos en contra del gobierno central. Al respecto, la consejera regional de Arequipa, Marlene Arminta, quien preside la Comisión de Educación, pues se manifiesta en contra de la suspensión de labores aquí en la región de Arequipa. Vamos a escuchar entonces más detalles al respecto con la consejera. A alguna paralización de un sector, todos tenemos que quedar paralizados. No, tenemos que salir a trabajar pese a las circunstancias. Nosotros no hacemos gestión administrativa, nosotros fiscalizamos. Recordemos que ya ha venido suscitándose cierto apoyo, sea al SUTEP o no, o algún sindicato en particular. Nosotros lo que estamos previniendo son aquellos problemas colaterales que existen cuando se toma una decisión como tal. Estamos pensando en los padres de familia, estamos pensando en que los niños tienen que continuar con sus estudios, dado que estamos por culminar un año lectivo 2024. ¿Para esta protesta es por la inseguridad de esta protesta? Nosotros protestamos, pero hay maneras de protestar, justamente saliendo a la prensa. ¿Cómo no? Nosotros estamos incluso trabajando en una ordenanza en temas de seguridad ciudadana. Estamos hartos del tema de robos, de asaltos, estamos hartos del tema de la extorsión, del tema del sicariato. Estamos hartos, creo que nadie está contento de la forma como vivimos. Es más, si somos ciudadanos de a pie, los que sabemos tomar un micro, los que sabemos ir a un mercado, sabemos que diariamente existe este tema, pero paralizando las cosas vamos a solucionar, no nos parece prudente. Sí, Palabras de la consejera Marlene Arminta referido al tema de la suspensión de labores, porque, bueno, la consejera se opone a esta suspensión de labores decretada por la Gerencia Regional de Educación. Regresamos más adelante con mayor información. Bien, eso ha sido la información con respecto a pues esta consejera que se opone al tema de la suspensión de clases. Continuando pues con la información. A continuación vamos a presentar un producto, esta vez hablando acerca de las infecciones que se pueden dar en verano, ¿no? Aprovechando que ya estamos prácticamente a puertas de esta temporada en Arequipa, ¿no? Recordemos que aquí nosotros solemos vivir dos momentos importantes del verano. El primero, una calor insoportable, cual pollo a la brasa en horno nos asamos, y las lluvias. Entonces vamos a presentar la información con respecto a infecciones en verano en el Honorio. Retornamos con mayor información aquí al pie del Misti. Nos encontramos en presencia del doctor Miguel Ventura Ávila, quien es el jefe del Departamento de Epidemiología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa, con el que conversaremos acerca de las infecciones que más se presentan en el verano. Buenos días, coméntenos cuáles son las infecciones que más se presentan en el verano. Usualmente tenemos las infecciones del tracto gastrointestinal, ¿no? Y también dolencias de tipo dérmico. Esas son las dos principales dolencias que presentan sobre todo los niños y adultos mayores también, ¿no? En estos, hablando de cifras, ¿cuánto sería? Más o menos el 30% de las causas de atención en emergencias suelen provocarse por estos dos eventos de salud, ¿no? Que afectan, como les digo, a estos grupos etarios que son los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores.
¿Esto a causa de qué se da? Es por la misma temporada en el que nosotros solemos acudir a centros de esparcimiento buscando refrescarnos de la calor, ¿no? Ir a piscinas, acudir a la playa, y a pesar de que muchas familias llevamos nuestros propios alimentos, pues siempre está la tentación de poder consumir los alimentos de la zona de acudimos, y estos en muchos casos no tienen la garantía de su higiene, ¿no? Y de otro lado, pues nosotros mismos no tenemos ni los dispositivos ni los insumos suficientes en esos lugares como para poder hacernos, por ejemplo, una buena higiene de manos. Entonces esos factores son los que influyen para que luego nosotros tengamos estos procesos infecciosos, ya sea gastrointestinales fundamentalmente, y producto de la exposición a la luz solar, estas insolaciones que tienen los niños pequeños. ¿Qué recomendar en ese sentido a los padres de familia y también a los adultos mayores? Tomar las precauciones del caso, que nosotros podamos evitar el consumo ambulatorio de los alimentos, ir a lugares en los que nos ofrezcan ciertas garantías de higiene alimentaria, ¿no? Y que podamos pues tomar todas las medidas higiénicas necesarias, sobre todo el lavado de manos, ¿no? Correcto, para poder evitar estas infecciones. Vivir al pie del Misti es sinónimo de estar bien informado. A continuación presentamos una nota con respecto a las marchas que se van a realizar el día 25 de noviembre en La Unión. Esto es lo que pasa al pie del Misti. Tenemos más información en directo para Al Pie del Misti por Campus Radio Comunicación. El día de hoy diversos dirigentes y representantes gremiales, ¿no?, de la provincia de La Unión se han reunido en la Federación Departamental de Trabajadores del Perú, el local de la FDTA, para anunciar una nueva manifestación, esta vez aquí en la provincia de Arequipa, para el día 25 de noviembre. Ellos ya habían previsto, ya habían hecho una marcha, ¿no?, el 5 de noviembre en la misma provincia de La Unión. Sin embargo, pues para elevar sus pedidos y ser escuchados directamente por el gobernador regional, pues en la misma sede de la entidad han planeado pues esta nueva manifestación, esta protesta para el día 25 de noviembre debido a diversos pedidos en temas presupuestales, no temas de la minería, temas y denuncias respecto a las concesiones. Vamos a escuchar entonces más detalles. Que vamos a tomar, de repente empezaremos en la Plaza de Armas, vamos a hacer un recorrido hasta las oficinas del gobierno regional que está por la avenida Kennedy. ¿Este paro que están anunciando, cuándo se va a realizar? El 25 de noviembre. ¿Cuántas personas van a tratar? Más o menos vamos a estar unos 3.000 a 4.000 personas. El tema de la vía. Han sido palabras de Jaime Vera Guamaní, quien es el presidente pues de la Junta de Usuarios de la provincia de La Unión, anunciando que van a llegar miles de personas el próximo 25 de noviembre a la sede del gobierno regional para elevar su voz de protesta. Regresamos más adelante con mayor información. Esa ha sido la información con respecto a las marchas que se esperan este 25 de noviembre. A continuación, la compañera Ruth va a compartir con nosotros experiencias, y es que una alumna tuvo la oportunidad de realizar un intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida popularmente como la UNAM. Y al respecto, ella ha estado conversando con ella a fin de conocer pues las experiencias que han vivido al realizar este intercambio. Estás escuchando Al Pie del Misti, un programa que vive y respira Arequipa. Sueño lejano de vivir como artista, o sea, de trabajar y sobrevivir del arte. No es tan extraordinario el vivir del arte como en Perú, o incluso más extraordinario es en Arequipa, ¿no? Muy poco común que, al menos en el interés al que yo voy, que es el arte contemporáneo, y no un arte tradicional. Entonces es muy extraño sobrevivir del arte. Ella es Yasmine Leiva, tiene 23 años, nació en Arequipa, estudia artes plásticas en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pero actualmente se encuentra realizando su último semestre desde agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos cuenta cómo se animó a realizar este intercambio estudiantil. A partir de una experiencia previa que tuve de movilidad académica en el Perú, de ir a la PUC, esto me dejó como interesada ver distintas formas de educación, ¿no? ¿Cómo es que comparas el sistema de educación, ¿no? UNSA versus la UNAM? ¿Qué nos podrías decir al respecto? En la mayoría de clases se abren mucho al diálogo entre alumnos
y a la crítica entre alumnos. La idea es que siempre muestres tu trabajo, ¿no? Muestres tu trabajo y los otros, y consideres y aprendas a escuchar la opinión de otros sobre lo que tú haces. Y aquí es algo también que es una diferencia que he visto muy comúnmente. La gente entra a las clases porque le gusta el tema sin que le genere un crédito, o sea, sin recibir el reconocimiento de, yo pasé este curso, ¿no? Varios compañeros hacen esta modalidad de te inscribes en los cursos necesarios y luego el tiempo que tienes libre lo puedes entrar a clases. Ella nos cuenta cuál fue uno de esos choques culturales que está enfrentando ahora en México, ya que su semestre académico culmina el 22 de noviembre. Si alguien quisiera específicamente venir a México, va a ser un choque cultural bastante grande lo de la comida. La comida es muy diferente aquí y no se encuentra ni siquiera, o sea, aunque tú te quisieras preparar lo que comes en Perú, no puedes porque los insumos básicos no son los mismos. O lo puedes encontrar en algún lugar específico buscando, pero aún muy caro, ¿no? Entonces no sale a cuenta. Además, nos cuenta los desafíos que implica realizar un intercambio estudiantil a pesar de que la experiencia académica sea gratificante. Pero las mayores dificultades pensando en si alguien quisiera vivir igual una experiencia de movilidad internacional, la mayoría no nota todo lo que hay que hacer por uno mismo cuando viviría solo, ¿no? Porque probablemente para la mayoría sería una primera experiencia de vivir solos. Uno tiene que ser muy independiente en las compras, tienes que hacer presupuestos y además preocuparte de muchas cosas más, además de solo el estudio, ¿no? Yo volveré mucho más agradecida a todas las facilidades que me brinda mi familia para que yo me concentre más en estudiar, ¿no? Que en mantener como que las compras diarias o incluso la comida o solo una pequeña ayuda en el desayuno, como tener que valerte tú misma en todo, te hace notar toda la ayuda que recibías, ¿no? Entonces noto mucho más la falta de la familia en general. De toda esta experiencia, ¿cuál ha sido la lección más valiosa que te estás llevando hasta ahora? Creo que la lección más valiosa es supongo que es mucho el saber, no estoy solo en el mundo de mis locuras, ¿no? Pero el estar un poco más abierta a escuchar a otros. Que no importa, o sea, paralelamente en distintas partes del mundo, pues el arte da similares herramientas para interpretar el mundo, ¿no? ¿Hay algo más que quisieras mencionar o sea, que crees que es necesario compartir sobre tu experiencia del intercambio? Pues me gustaría compartir que creo que la UNSA sí tiene muchas personas que quieren llevarnos a la idea de progreso o tener estándares internacionales, ¿no? Sí creo que hay esta búsqueda, no es que nuestra universidad se quede atrás, pero tenemos que pensar no en solo imitar el desarrollo de otros, sino que cuestionar cuáles son en realidad nuestras necesidades, incluso pensando en la UNSA insertada como en Arequipa, ¿no? O sea, cuáles son nuestras necesidades como ciudad o cuáles son nuestras necesidades como peruanos. Y a partir de eso, ver como que hacia dónde tendría que encaminarse como institución. Un mensaje final que te gustaría dar a un estudiante que está pensando hacer un intercambio, pero que pues por X motivos quizás no se está animando a hacerlo. Pues primero, esta frase que me dice igual una persona que me guió mucho en convenios era: el peor trámite es el que no se hace, ¿no? No es que sea seguro que vaya a lograr la movilidad o el intercambio si postula, pero es seguro que no va a lograr nada diferente si no lo intenta. Entonces, siempre hay que buscar opciones.
hablar mucho con las personas y sí, y como que quitarse un poco el miedo de que los otros no tienen también una intención amable. Yo también empecé hablándole a otras personas que habían tenido experiencias de intercambio y creo que es un buen primer paso. Estás escuchando Al Pie del Misti, un programa que vive y respira Arequipa. Bien, esa ha sido la información con respecto pues a la crónica de esta compañera de la UNAM. A continuación estamos con la compañera Andrea, quien va a leer los titulares y las portadas del día de hoy. Y ahora en las portadas de los diarios el día de hoy. Diario EP: suspenderán labores mañana en los colegios de Arequipa debido al paro contra la inseguridad anunciado por gremios. Diario El Pueblo: entregaron coima de 1 millón de soles a Vizcarra, según gerente de Obrainsa. Gestión: incentivos tributarios superaron 100.000 millones de soles en el último quinquenio. El Comercio: gerente de Obrainsa confirma pago de coima de 1 millón de soles a Vizcarra. El dinero lo sacaba y lo entregaba en un sobre manila amarillo, revela. Perú 21. Enterrado en billetes grandes. Testimonio se escuchó en la Corte Superior Nacional. Testigo se incrimina y confirma que pagó 1 millón de soles en fajos de 200 a Martín Vizcarra. Diario Los Andes: 50 gremios protestarán, exigen seguridad y rechazan criminalidad. Correo: Riboneto a Melgar. El dominó oficializó la contratación del argentino que conducirá a los rojinegros en el torneo 2025 y en la Copa Libertadores. Prensa regional: rescate en manos de los socios. Revelan malos manejos en gestión saliente de la cooperativa Santa Catalina. Diario Viral: delicado encargo. Exministro de Energía y Minas, Óscar Vera, asume como nuevo gerente general de Petroperú. Se encargará de sacar adelante a empresa mientras se le cuestiona por estrecha vinculación con Dina Boluarte. El Peruano: Perú espera recibir 1.800.000 de turistas de economías de APEC. Dicho flujo representaría el 51.4% del total de 3.5 millones de visitantes que llegarían a nuestro país hasta finales de 2024. La República: nuevo titular de la FPF, también es parte de la red de Lozano. Es sindicado de pertenecer a la cúpula de los Galácticos del fútbol. Expreso: pagaban la coima a Martín Vizcarra para no hacer bulto, con billetes de 200 soles. Bien, esos han sido entonces los titulares del día de hoy. A continuación vamos a continuar con el segmento deportivo. Bien, damas y caballeros, muy buenas tardes, sean bienvenidos al segmento deportivo. Quien les habla, ya saben quién es, pues su motivador, su activador, su excitador, el señor de los deportes, presentando este maravilloso segmento. Vamos a arrancar hablando sobre los Juegos Escolares Regionales, y es que el día de ayer en el Coliseo de Juana Cervantes estuvieron ejecutándose algunos partidos de futsal. Sin más que decir, vamos con la información. Esto es lo que pasa al pie del Misti. Iniciaron los Juegos Escolares. Este lunes 11 de noviembre se dio la fecha inicial de los Juegos Escolares Deportivos en su etapa regional. La categoría era la C, es decir, los alumnos tenían entre 15 y 17 años. Estos Juegos Deportivos son regidos por la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. El primer partido que inauguró los marcadores fue entre la institución educativa Paola Frasinetti de la UGEL Sur, que venció por 2-1 a la institución educativa Ricardo Palma de Camaná, sobre la institución educativa Mixto Corire de Castilla por 4-3. Este resultado
fue uno de los más abultados, junto con el del Talent School de la UGEL Norte, que vapuleó por 12-0 a la institución educativa 40525 Santiago de Puica de la Unión. Esto pasó al pie del Misti. Primera fecha de los Juegos Deportivos Universitarios. Este lunes 11 de noviembre, el Instituto de Deportes de la Universidad Nacional de San Agustín publicó el fixture de la primera jornada de los Juegos Deportivos Universitarios Interescuelas. Esta edición trae consigo partidos interesantes entre los diversos deportes, entre los que están fútbol varones, futsal damas, básquet varones, vóley damas y básquet damas. Los partidos arrancan el 13 de noviembre y continuarían hasta el 18. La razón por la que estos son pegados tiene que ver con la realización de los Juegos Deportivos Universitarios Universiadas Arequipa 2024 que se dieron en el mes de septiembre. Y es que dicho evento trajo consigo un retraso en la ejecución de los interescuelas. Por ello, se ha evaluado la posibilidad de que estos juegos se terminen extendiendo hasta el mes de enero y se utilicen además los fines de semana. Esto a fin de poder darse con normalidad. Estás escuchando Al Pie del Misti, un programa que vive y respira Arequipa. Sin más que decir, se despide de ustedes su personaje favorito, el que atrae las miradas y los oídos de las personas, el motivador, el gran señor de los deportes. A continuación, vamos a pasar al segmento cultural. Bien, esta fue la presentación con respecto al segmento cultural. Sean todos ustedes bienvenidos, siendo hoy día martes 12 de noviembre a la 1:41 de la tarde. Vamos a conversar con respecto a la guagua. Sabemos que en noviembre se suele comer este tipo de postres y también se suele dar la famosa bendición de guaguas, ¿no? Entonces vamos a escuchar una nota con respecto a este tema. Esto es lo que pasa al pie del Misti. Sergio Calderón, subgerente de turismo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, comentó sobre el evento bautizo de guaguas que se llevará a cabo el 15 de noviembre en la primera cuadra de la calle Mercaderes. Explicó que esta tradición arequipeña, aunque está en peligro de perderse, se está reviviendo con la participación de varios distritos como Cerro Colorado, que ha puesto su propio bautizo. La Municipalidad Provincial presentará una guagua de 18 a 20 metros que busca generar impacto y aunque está rompiendo un récord local, planean superar los 23 metros del próximo año para intentar lograr el récord Guinness de la guagua más grande del mundo, que es de 26 metros. Respecto a las posibles protestas programadas para estos días, Calderón destacó que, aunque son importantes, se debe garantizar el libre tránsito para los turistas. Recordó que durante la temporada alta es esencial permitir que los viajeros lleguen a sus destinos a tiempo, ya que muchos tienen vuelos o paquetes turísticos con horarios estrictos. Añadió que, aunque las protestas pueden ser justas, es fundamental que los organizadores garanticen el paso de los turistas para evitar afectar la recuperación del sector turístico. Esto pasó al pie del Misti. Ese fue entonces el informe con respecto a las guaguas. Sin más que decir, vamos a presentar el segmento de las efemérides, recordando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió un día como hoy, un martes 12 de noviembre? Al pie del Misti. El 12 de noviembre de 1823, durante la época naciente de la República del Perú, se estableció oficialmente el distrito de Caima en la región de Arequipa. Este acto formó parte de los esfuerzos de la organización territorial y administrativa en el sur del país, donde se buscaba fortalecer la presencia del Estado y fomentar el desarrollo en comunidades alejadas de la capital. Caima, ubicada en una de las zonas con vistas privilegiadas hacia el majestuoso volcán Misti, era ya un lugar habitado desde tiempos prehispánicos con historia rica y ligada a la cultura inca. Desde su fundación, Caima ha conservado su identidad tradicional y ha experimentado un crecimiento notable, entregándose al desarrollo de Arequipa,
Hoy en día es un distrito conocido por su arquitectura colonial, especialmente en su plaza y en la iglesia San Miguel Arcángel, así como por sus pintorescas picanterías que atraen tanto a locales como a turistas. Este aniversario recuerda la historia y las tradiciones de Caima. Al pie del Misti. Día Mundial contra la Neumonía. Cada 12 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Neumonía. Desde el 2009 que se viene conmemorando esta fecha, que tiene la finalidad de sensibilizar al público acerca del problema de salud pública que representa e incrementar la información sobre este tema a fin de prevenir y salvar vidas. Al pie del Misti. Un día como hoy nace Sor Ana Inés de la Cruz, una religiosa y poeta conocida principalmente por su labor espiritual y literaria. Aunque no es un personaje históricamente reconocido, podría confundirse con Sor Ana Inés de la Cruz, una de las escritoras y figuras literarias más destacadas de la América colonial. Al pie del Misti. El 12 de noviembre de 1983 se dinamitaron las oficinas de Acción Popular en Lince y del Partido Popular Cristiano en Miraflores. Estos ataques reflejaban la profunda polarización política y la crisis social que atravesaba el país en ese momento, marcado por la actividad de grupos insurgentes como Sendero Luminoso. La situación era crítica, con un gobierno que luchaba por mantener el control y una población que vivía con miedo ante la posibilidad de más actos de violencia. Este tipo de atentados no solo causaron daños materiales, sino que también intensificaron la desconfianza entre los ciudadanos y el Estado. La respuesta del gobierno fue endurecer las políticas contra la insurgencia, lo que llevó a una mayor militarización y represión. Estás escuchando Al pie del Misti, un programa que vive y respira Arequipa. Bien, damas y caballeros, espero hayan disfrutado de esta maravillosa jornada informativa, ¿no? Sin más que decirles, me despido. Nosotros hemos ido al pie del Misti y continuaremos informándoles y dándoles todos los detalles de lo que ocurre en la bella ciudad blanca de Arequipa. Sigan atentos a nuestra programación porque dentro de poco vamos a volver con una nueva entrevista en nuestro segmento Diálogos al pie del Misti. El Misti sigue vigilante y nosotros también. Gracias por acompañarnos en Al pie del Misti, producido en Campus Radio Comunicación UNSA.